primero que se pide en esta práctica es realizar el esquema de potencia y de mando de una instalación en la que se arranca un primer motor en estrella mediante un temporizador. Se realiza el cambio de estrella a triángulo. En este preciso momento en el que se realiza en el motor 1 el cambio de estrella a triángulo, se tiene que poner en marcha el motor 2 en triángulo. Para que este segundo motor se ponga en marcha, siempre deberá estar el primero en funcionamiento. Cuando el motor 1 cambie de estrella a triángulo, como ya hemos dicho, entonces el contactor C triángulo 5354 del esquema de mando se cerrará, provocando que C triángulo del motor 2 se cierre y que por tanto pase corriente a través de él y el motor 2 funcione, habiendo arrancado este en último en estrella. Como se puede observar, vamos a tener un único circuito de mando que mande a ambos circuitos de potencia. Y como se observa también, habrá que tener cuidado con los cortocircuitos. Por ello, nunca los contactores de C triángulo y de C en estrella deben estar conectados simultáneamente. Si uno está conectado, el otro deberá estar abierto y viceversa. La cuestión 2 nos pide diseñar el esquema de mando y de potencia para una determinada aplicación que utilice más de un motor. Nosotros vamos a utilizar dos motores. Un primer motor que se arrancará en estrella triángulo, como el visto en la práctica, para mover una cinta a través de la cual se conducirán unas patatas. Al llegar al final de la cinta, las patatas caerán sobre una tolva, la cual está calculada para que a los 2 minutos se llene. Por ello, a los 2 minutos entrará en juego el segundo motor, ya que al iniciarse la marcha del primer motor, se pone en marcha un temporizador que a los 2 minutos hace que comience el funcionamiento de este segundo motor. El segundo motor lo que hará será accionar una nueva cinta sobre la que está situada la tolva y desplazará hacia un almacén colocando una nueva tolva vacía que va sobre esa cinta para que vuelvan a caer las patatas. Como observamos aquí, tenemos de nuevo un circuito de mando que va a mandar a los dos circuitos de potencia que actuará cada uno sobre un motor. Estos funcionarán al accionar el pulsador de marcha PM. La bobina del contactor de línea C1 quedará en tensión y los contactos principales del contactor 1 del primer motor, L1T1, L2T2 y L3T3, se cerrarán y la energía eléctrica de la línea trifásica RST llegará a los bornes UVW de las bobinas del estator. A la vez que el contacto auxiliar 5354 del contactor 1 se cerrará, a través del cual se autoalimentará su bobina. Simultáneamente, la bobina del contactor C en estrella quedará bajo tensión, por lo que los contactos principales L1T1, L2T2 y L3T3 del contactor en estrella de dicho contactor se cerrarán, quedando el motor conectado en estrella durante el arranque. Nótese que cuando esto ocurre, el contacto auxiliar 6162 de C en estrella se va a abrir, de forma que la bobina del contactor C triángulo no podrá ponerse bajo tensión, por lo que no tendremos o no correremos riesgo de tener un cortocircuito. Por otra parte, también la bobina del relé temporizador se ha puesto bajo tensión, por lo cual ha comenzado en ese momento a contarse el tiempo necesario para el disparo del relé que pasará a la conexión en triángulo. Al dispararse el relé temporizador, es decir, el contacto conmutado del mismo pasa de la posición 8 a la posición 9, la bobina del contactor C en triángulo se pone en tensión, a la vez que la rama en que se encuentra la bobina C en estrella se abre, por lo cual este pasa a la posición de reposo. Los efectos sobre el circuito de potencia es que los contactos L1T1, L2T2 y L3T3 del contactor en estrella se abren y los contactos L1T1, L2T2 y L3T3 del contactor en triángulo se cierran, pasando el motor a funcionar conectado por lo tanto en triángulo. Obsérvese también que el contacto 7172 de C triángulo se abrirá en el circuito de mando y la bobina del relé RT se desconecta, lo que lleva de nuevo al paso del contacto conmutado de 9 a 8, autoalimentándose la bobina de C en triángulo a través de su contacto 5354, que ahora sí queda cerrado. El contacto 6162 de el C en triángulo se ha abierto, impidiendo de esta manera que el contacto C en estrella pase a posición de trabajo, por lo tanto no circule corriente sobre él y que por tanto no tengamos cortocircuito. En cuanto al segundo motor, al pulsar el pulsador de marcha, su temporizador comienza la cuenta atrás
Al llegar a los 2 minutos y por tanto quedar la tolva llena de patatas y lista para su almacenamiento, el relé térmico saltará, provocando que este, al igual que como pasaba en el primer motor, cambie de su posición 13 a la 14 y circule por tanto corriente a través del contactor 2' del circuito de mando. El cierre de este contactor provocará que el contactor 2 del segundo motor se cierre y que por tanto la energía eléctrica de la línea trifásica circule por ahí y llegue hasta el motor poniéndolo en funcionamiento y provocando que la tolva llena de patatas desaparezca y se coloque debajo una nueva tolva vacía. Aquí, como ocurre en el primer motor, al saltar el relé del contactor 2' del circuito de mando, quedará cerrado, por lo que el contacto conmutado regresa de la posición 14 a la 13 y los contactores C2 3' y C2 4' quedan abiertos.